Muy buenas noches o a la hora que sea que me estés mirando. El día de hoy iceberg sobre cosas que les hayan sucedido, pero nunca le contaron a nadie, ya sea por miedo a que no les creyeran o simplemente quisieron guardar el secreto. Así que comencemos. Mi historia no es de terror, a mí mi ángel me salvó. Bien dicen que todos tenemos un ángel de la guarda. Yo caí de unas escaleras de mi colegio en aquel entonces rodando, pero a mí una señora me dio la mano y me cargó hasta llegar al suelo. Yo veía su rostro, aún no recuerdo, y estando ya en el piso me dio a oler su mano y me dijo que estaría bien. Al abrir los ojos y me caí, pero no tuve ningún golpe que pusiera en riesgo mi vida. La señora no existió, nadie la vio, todos vieron cómo caí rodando. Lo recuerdo y se me caen las lágrimas. Existen los ángeles, sí lo conté, pero no todos me creen, piensan que me desmayé y lo soñé. Tenía 16 años aprox, mis papás se fueron a trabajar en la mañana, me quedé en la casa, sola. Tuve un sueño donde era niña y estaba jugando con mi prima. De repente veo naves bajar y me siento atraída hacia unos seres, casi de mi estatura, tenían ojos grandes y manos largas y grandes. Me subo a la nave, después de ahí ya no soñé más, me despierto ese día y estoy completamente desnuda, sin nada de ropa. Pasó mucho tiempo y desde ese día me sentí súper intrigada en qué pasaría y empecé a investigar mucho sobre extraterrestres y vi muchas anécdotas de personas que dicen ser abducidas y que ellos te abducen pero te hacen creer que es un sueño. Desde ese día la verdad es que ya no puedo pensar en otra cosa más que en qué pasaría. Realmente, mi abuelita tenía un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y cada que pasaba a un lado de él sentía su mirada pesada que me seguía. Un día, por razones que desconozco, lo pusieron en mi cuarto y en la noche vi cómo me veía y se le dibujaba una sonrisa. Esa imagen, no sé cómo referirme. Tiene mucha fuerza. Mi mamá tiene una y hace 8 años aprox vimos como su collar se iluminó de muchos colores brillantes que no eran ni reflejo, ni la luz del sol, y cuando le tapamos el collar con la mano las luces desaparecían. Quitábamos la mano y seguían las luces. Igual yo siento que me observa, siempre le he tenido miedo a ese cuadro. La luz del 96 en Torreón, Coahuila, el gobierno municipal, estatal y federal, se encargaron de borrar toda evidencia de ese suceso. El único video que estuvo disponible fue el de un conocido payaso de la región dando una fiesta cuando la luz se dio. En el cerro donde eso pasó, fue a unas cuadras de mi casa. El ejército estuvo por varias semanas y tenían cercada la zona. El gobierno solo dijo que había sido la luz del sol que se reflejó en un globo metálico, atorado en un cactus. La luz cubrió todo Torreón y se pudo ver incluso en Gómez Palacio. Mi hermana y yo vimos como nuestra vecina se colgó. En ese tiempo, yo tenía 16 y pensé que estaba poniendo un tendedero con la cuerda, ya que fuimos a recoger la ropa del trabajo, no sabíamos qué estaba haciendo la señora. Algunas veces cuando recién pasó, si se escuchaba el llanto de la señora y la rama del árbol a la semana se cayó. Les pasó contexto, según supimos por la hija cuando la velaron, que la señora se mató porque su esposo la iba a dejar y porque su otro hijo resultó gay, y la señora era muy cristiana y no aguantó. Este niño Dios. Allá por el 2017 mi abuela estaba acomodando sus cosas, de la nada me dice: "Hey Ricardo, ven, mira, el niño se está riendo". Le dije ja, me acerqué y su cara había cobrado vida. Estaba feliz y sonriente como un ángel. Obviamente yo incrédulo salí corriendo, le dije: "No mames, eso es imposible". Para cuando llamó a mi mamá para que lo viera volví a acercarme de nuevo, pero tenía su cara con polvo y ya no estaba sonriente. Lo más impresionante que he presenciado en esta simulación llamada vida. Asimismo, el niño Dios de mi abuelo se piña triste y ojeroso cuando no tiene ropita nueva. No creía hasta que lo vi triste, y cuando fue lo de la Candelaria su carita cambió hasta chapeadito. Estaba algo increíble pero cierto. Fue en el año 2005, aún no tenía celular, pero bien grabado en mi mente. Una vez conté en otro iceberg que me pasó algo extraño con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando era niña, vi cómo me sacó la lengua y me hacía gestos. Nadie me creyó, por supuesto. Esto fue en casa de mi tía. Después pasaron cosas horribles en esa casa. Supongo que era el demonio que en ella habitaba. Yo una vez cuando era niño, tenía aprox unos 6 años. Mi mamá iba a un mandado a casa de mi abuelita, entonces decidí esperarla afuera de casa. Cuando ella estaba como a 100 metros vi como ella se quedó inmóvil, así como si se hubiera detenido el tiempo, y unos segundos más tarde ella desapareció y apareció como 50 metros más adelante caminando como si nada. Nunca le conté hasta que ya estuve un poco más grande y pues no sé si me creyó, pero sí viví esa experiencia. Creo le llaman fallo en la realidad.
Mi esposo y yo vimos a nuestra hija, pero lo que vimos no era nuestra hija. Estamos en la cocina y la vimos correr de la cocina al patio trasero y se esfumó, simplemente desapareció. Traía misma blusa, mismo peinado, la misma sonrisa, hasta cuando corrió retumbaba el piso. Después nos dimos cuenta que mi hija estaba dormida, ni siquiera salió del cuarto. Cabe recalcar que mi hija es cuata, su hermana falleció al nacer y pues no se parecían en nada las dos. Es algo que nunca le contamos a nadie, porque hasta el día de hoy no sabemos qué da eso. Soy médico, trabajé muchos años en el turno de la noche, que es a mi punto de vista cuando la energía, por llamarle de una forma, está más activa en los hospitales. Experimenté muchas cosas, desde la clásica enfermera que aplicaba medicamentos y hablaba con los pacientes, la cual no existía, al menos en este plano, hasta aparecidos, como médicos que se hacían presentes, y que ya habían fallecido años antes. Hablaban con las pacientes, incluso se presentaban, niños jugando, etc. Algunas muy fuertes, como cuando la muerte se presentó en la sala de quirófano, y al que se llevó fue a un compañero anestesiólogo y no a la paciente, que fue el que la vio. Algunas no tan intensas, o quizá terminas acostumbrándote a eso. 3 de la mañana, un perro de un vecino estaba ladre y ladre. Al asomarme por la ventana se escuchaba un caballo, pero no miré nada. Cuando ya pasó cerca de mi casa, no, se le miraban las 4 patas. ¿Así? Estudiaba en un colegio que era dirigido por monjas y vi una monja que flotaba y tenía una sonrisa diabólica. Tenía como 16 años y estaba sola en la casa de mis papás. Eran como las 3 de la tarde y se empezó a escuchar a los perros aullar desde unas calles abajo. Lloraban muy feo y parecía que algo se iba acercando a mi casa, pero conforme avanzaba los perros iban aullando más cerca. Cuando los perros de enfrente de mi casa empezaron a llorar, alguien tocó la puerta de mi casa. A mí me dio miedo y me asomé por la ventana, pero tratando de que quien tocara no me viera, y alcancé a ver a un hombre con traje y un maletín tocando. Me dio mucho miedo, apagué la tele y me puse a pedir a Dios como por inercia. Después dejaron de tocar y los perros decallaron. Fue muy raro. Tenía 14 años, iba camino a la secundaria con otras compañeras y al pasar por la casa que estaba en una esquina por donde doblaba a la secundaria, estaba la cortina del cuarto abierta y colgando del techo estaba el cuerpo de la hermana de una compañera. Fue un momento muy de shock. Recuerdo que nuestra primera reacción fue gritarle a ella y cuando salió a la puerta le dijimos lo que estaba pasando. Ella entró corriendo y gritándole a sus papás. Vimos a su mamá entrar al cuarto y verla. Después su papá, que cerró la cortina. ¿Y qué pasó después con tu compañera? Fue un momento muy triste, la verdad. Fue ya en los últimos días de junio, estábamos por salir de vacaciones ya, así que a ella ya no la vimos hasta agosto. Cuando regresamos de vacaciones nadie le cuestionó nada, todos sabíamos lo que había pasado y bueno, solo tratamos de ser su apoyo. Fue algo muy fuerte. Hoy tengo 31 años y es algo que aún no superó y pude hablar de ellos apenas hace como 8 años y cuando lo conté, nadie lo podía creer. No sé si sea normal o no. Pero cuando era pequeño y me quedaba solo en una habitación, mi vista se alejaba demasiado y la habitación parecía muy grande, demasiado grande, pero después me sucedía lo contrario. Se acercaba tanto mi mirada que podía observar las cosas muy de cerca, como si hiciera zoom. La verdad no sé si sea normal o simplemente fue algo que no puedo explicar. Actualmente quiero volver a experimentarlo, pero ya no sucede. A mí me pasaba lo mismo. Recordando, a mí me gustaba brincar en la cama y llegaba a caer acostada, pero cuando caía acostada miraba y sentí la sensación de caer en un campo con flores girasoles sintiendo que moría, pero eso me ocurría cuando era niña. Aunque siempre me han ocurrido, visto y escuchado demonios. No sé qué fue, tenía a mi bebé enferma y cada hora supervisaba su temperatura. En una de esos despertares sentí como presionaban mi cabeza contra el colchón de forma violenta y repetidas veces hice fuerza con mis brazos y me levanté. Mi hija estaba bien. Me senté y tardé en recuperarme. Todavía salí a poner unas tijeras abiertas por fuera de la ventana. He visto en ejecuciones, entes demoníacas, luces en cielo. La última fue un orbe de luz sobrevolando mi casa. ¿Las ejecuciones han sido en vivo? ¿Tu presente? ¿Y por qué sucedió así? Si en vivo yo presente. Sucedió por fallas con el CJNG. La mayoría fueron amigos durante la infancia. Vi la versión adolescente de mi tío que 50 años. No me di cuenta que era mi tío hasta que vi una foto familiar antigua. Una perrita hablando. Jajajaja. En realidad la vimos y escuchamos mis hermanos y yo. El hecho es tan singular y ridículo que hasta a nosotros nos ha quedado difícil creer lo que presenciamos. ¿Qué dijo? Dijo varias frases, pero solo pude entenderle una. Apaguen la luz, apaguen la luz. Fue así, 2 veces exactamente.
A mí también me habló una vez mi perro, juro que no fue mi pedo o algo por el estilo, eran como las 3 de la mañana y estaba súper dormida, vivía sola con un perro chihuahua y me acuerdo que me dijo duérmete, nos vemos. Después de ese día me daba miedo verlo y él sentía eso, me miraba fijamente siempre y se comportaba de forma extraña y un día le pregunté entre mi curiosidad y miedo que si podía hablar o algo así, el perro no más me miraba y según yo sí el dibujo una medio sonrisa y un día ya no volví a verlo, salí a buscarlo y un señor ya grande de la colonia me dijo que lo vio salir corriendo hacia el cerro donde se sabía que por allá hacían rituales y los grupos delictivos desvivían gente. La fe mueve montañas. Yo he visto que si mucha gente cree en algo eso se materializa, algo tiene que ver cómo se maneja la realidad, investiguen lo de la física cuántica, de que nuestros pensamientos pueden crear la realidad. Por eso creo que orar sí funciona en cierta manera para mejorar el mundo, si mucha gente cree en algo de corazón y mente sucede. Por eso hay muchas cadenas de oración para gente que está enferma o pasando por momentos difíciles. Muchas gracias por haberme visto Una vez más.